Hola, bueno, la grabación de la clase de la teoría de hoy. Como hacemos siempre, detengo el video, comparto pantalla y vamos a explicar el tema de hoy. Compartimos. Bien, y detenemos el video. Vamos a proyectar. Bien, el tema de la clase de hoy está relacionado, yo hace unas clases que les vengo contando que vamos a ir empezando a ver tipos de datos nuevos. En particular hoy vamos a empezar con un tipo de datos estructurados, ya vamos a ver qué significa eso, cómo se clasifican los tipos de datos estructurados y en particular vamos a empezar a ver el tipo de datos registro. Cuándo utilizarlo, qué ventajas tiene, qué desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si se acuerdan, nosotros habíamos puesto un grafiquito en el cual íbamos clasificando los tipos de datos y en particular el tipo de datos estructurado, que engloba un montón de tipos de datos, es uno de los tipos de datos compuestos definidos por el programador. Dentro de esos tipos de datos estructurados se encuentran los registros, que es el tipo que vamos a ver hoy en particular. Supongamos que tuviéramos este desafío. Si yo quiero representar la información de inmuebles con los que trabaja una inmobiliaria, ¿cómo haría con lo que sé hasta ahora? ¿Sí? Entonces, para simplificar y no divagarnos pensando por cualquier lado, vamos a suponer que la inmobiliaria trabaja con casas y departamentos y que solo los alquila. ¿Sí? Entonces, si queremos pensar eso, con lo que sabemos hasta ahora podríamos decir, bueno, la inmobiliaria tendría que primero saber de qué tipo es el inmueble, si es casa o departamento, para eso usaría un string. Después necesitaría saber, por ejemplo, el precio de alquiler, eso sería una variable de tipo real. Además debería saber o la dirección o la cantidad de habitaciones. Digamos, tengo un conjunto de información, yo acá creo que puse algunos ejemplos en estas transparencias. Tengo un conjunto de información que me interesaría saber, quizás me interesaría saber mucho más, pero por lo pronto este conjunto de información, pero con lo que sé hasta ahora, esta información se encuentra toda en variables sueltas que yo tengo que declarar. Entonces tendría que decir, bueno, del inmueble 1, cuál es el tipo, cuál es la cantidad de habitaciones, cuáles son los baños, cuál es el precio de alquiler, cuál es la localidad. Entonces tendría 5 variables de diferente tipo, ya sea string, ya sea integer o ya sean reales, para representar el inmueble 1. Si tengo el inmueble 2, tengo que declarar otras 5 variables más. Imaginemos que una inmobiliaria tiene al menos seguramente 100 inmuebles que maneja, entonces tendría que declarar 500 variables y después me tengo que acordar qué variable representa qué inmueble, ¿sí? Hasta ahora no tenemos una forma de poder agrupar toda esa información, ¿sí? Y representarla con una única variable. Y eso es lo que vamos a ver hoy con los tipos de datos estructurados. Bien, entonces, para poder hacer eso, estaría bueno, esto que les acabo de decir, poder juntar toda esta información que quiero representar, que vuelvo a repetir, podría querer representar otras o más información sobre un inmueble. Yo puse este como para explicar el tema, ¿bien? Y poder tener algo que las agrupe, ¿bien? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Para eso, parece algo que las agrupe, necesitamos disponer de una estructura de datos. Una estructura de datos permite al programador definir un único tipo al que se asocian diferentes datos, que tienen valores lógicamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Valores lógicamente relacionados es porque el tipo de propiedad, la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, el precio de alquiler, la localidad, está representando toda la información que yo quiero mantener sobre un inmueble. Tienen una relación, ¿sí? El precio representa el precio de alquiler de ese inmueble con ese tipo de propiedad, con esa cantidad de baños y con esa cantidad de habitaciones. Y lo útil sería que yo las pueda agrupar, toda esa información, bajo un único nombre.
En este caso podría ponerle inmueble. ¿Bien? Para, de acá en adelante, que nosotros vamos a empezar a ver diferentes tipos de estructuras de datos, esas estructuras pueden clasificarse según 4 características. Según los elementos, según el acceso, según el tamaño y según la linealidad. ¿Sí? Según los elementos pueden clasificarse en homogéneas o heterogéneas, según el acceso en secuencial o directo, según el tamaño en dinámicas o estáticas y según la linealidad en lineales y no lineales. En particular, en el curso de KDP vamos a ver estructuras homogéneas, vamos a ver estructuras de acceso lineal, de acceso directo, perdón, y de acceso secuencial. Vamos a ver estructuras de tamaño dinámico y vamos a ver estructuras de tamaño estático. Y solo vamos a ver estructuras lineales. Cuando cursen el segundo semestre y cursen el taller, van a ver que además de las estructuras lineales, también existen las estructuras no lineales. ¿Bien? Vamos a empezar por qué significa que la estructura de datos sea homogénea o heterogénea. Bueno, como su nombre lo indica y como está referido al tipo de elementos que contiene, homogénea es que todos los elementos sean del mismo tipo. Eso quiere decir, contiene todos valores enteros, contiene todos valores reales, contiene todos valores char, y heterogénea, en el caso contrario, significa que los elementos podrían ser de distinto. Podrían ser algunos enteros, algunos reales, algunos char, etc. En cuanto al tamaño, cuando una estructura de datos es estática, quiere decir que nosotros cuando declaramos la variable en el programa, el lenguaje ya sabe cuánto va a ocupar esa estructura. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que una estructura que una variable entera ocupa 6 bytes, por ejemplo. Una variable char ocupa 1 byte. Eso es porque son estáticas, ya se sabe la cantidad de elementos. Con respecto a las estructuras es el mismo concepto. Cuando yo tengo una estructura que yo le voy a poder decir qué tamaño va a tener, esa es una estructura de datos estática. Las dinámicas son aquellas en las que se va a poder modificar ese tamaño durante la ejecución del programa. Bien, les repito, durante este curso vamos a ver dos estructuras de datos estáticas y una dinámica. En cuanto al acceso, vamos a ver estructuras que son secuenciales. Eso quiere decir que para acceder al quinto elemento no tengo una forma de ir directamente. Voy a tener que ir al primero, después al segundo, después al tercero, después al cuarto y por último al quinto. Y en oposición a eso tenemos las estructuras que también vamos a ver en este curso de acceso directo, donde si yo quiero ir al quinto elemento puedo acceder por medio de un índice, ya vamos a ver cómo se hace, acceder directamente al quinto elemento sin tener que pasar por los anteriores. ¿Bien? Y en cuanto a la linealidad, que es la última forma de clasificarlas, tenemos estructuras que son lineales. Eso quiere decir, nosotros en este curso vamos a ver todas lineales. Quiere decir que a cada elemento puede tener uno que le sigue y uno que le antecede, salvo el primero y el último, ¿no? Obviamente. Y las estructuras no lineales son estructuras que se llaman jerárquicas tipo árbol, donde a cada elemento podrían seguirle 2 o más elementos a su vez, ¿sí? Pero esas las vamos a ver en el segundo semestre con aquellos que cursen el taller de programación. ¿Bien? En particular vamos a empezar a ver el tipo de datos registro, ¿sí? Un tipo de datos registro es un tipo de datos estructurado, eso quiere decir que tiene una estructura definida que permite agrupar diferentes datos en una estructura bajo un nombre único. Quiere decir que yo podría agrupar toda la información del inmueble en un registro inmueble. Bien, para que sepan, el registro tiene las siguientes características. Es una estructura de datos heterogénea. ¿Por qué? Porque si yo miro el ejemplo que tengo acá, la cantidad de baños seguramente es un número de tipo entero, mientras que el precio de alquiler es un número de tipo real. Como los tipos de datos pueden ser diferentes, entonces el registro es una estructura de datos heterogénea. Es estática, ¿por qué? Ahora vamos a ver cómo. En el momento de la definición yo tengo que decir
por qué campos está formado un registro. Y en ese decir por qué campos está formado un registro, como los campos tienen un tamaño, entonces el lenguaje puede obtener el tamaño total del registro. Y cuando esté ejecutándose el programa, yo no voy a poder agregarle más información a ese registro. Puedo cambiar la que hay, pero no puedo agregarle nueva información. Bien, y cada una de estas informaciones, como el tipo de propiedad, la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, el precio y la localidad, se denomina campo de un registro. Un registro está formado por un conjunto de campos. Y los campos son toda esa información que nosotros queremos representar, que nosotros queremos almacenar, que para nosotros identifica a un registro. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo lo definimos? Al ser un tipo de datos, va a estar definido en la zona de type. Y fíjense, voy a elegir, como siempre, un nombre para el tipo que quiero definir, igual, y la palabra clave record. Record, que significa registro en inglés. Voy a poner cada uno de los campos y cada campo va a ser de un tipo, ¿sí? Cuando termino de nombrar todos los campos que yo quiero que tenga mi registro, pongo end. Y eso hace que el lenguaje sepa todos los campos que van a formar un registro. ¿Bien? Después, como siempre, tendré una variable que es de ese tipo registro que yo declaré. ¿Bien? ¿Cómo declaro el registro inmueble? Fíjense, yo dije que el inmueble iba a tener un tipo de inmueble que iba a ser string, que el inmueble iba a tener la cantidad de habitaciones, que iba a ser entero, que el inmueble iba a tener la cantidad de baños, que era de tipo entero, el precio, que era de tipo real, y la localidad, que era de tipo string. Terminé de definir todos esos campos que son los que yo quiero tener en cuenta, ¿sí? Otra persona podría querer tener en cuenta a otros. Entonces pongo end. Después, abajo, en la zona de variables locales del programa, fíjense que declaré dos variables, inmu1 y inmu2, que es de tipo inmueble. Quiere decir que inmu1 e inmu2 agrupa toda la información de los campos que yo declaré en el registro inmueble. Ahora vamos a ver cómo accedemos a esos campos, pero quiere decir que la variable inmu1 está guardando un montón de valores para cada campo que tiene el registro inmueble. ¿Sí? Cada campo tiene un valor, tengo un montón de campos guardados en una única variable, por ejemplo, que es de tipo, que es de nombre inmu1. Fíjense, con la variable de tipo registro, la única operación que hay permitida es la asignación. En particular, yo puse inmu2, supónganse que el programa venía haciendo algo, le cargó los datos, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo venía trabajando y en un momento digo inmu2, dos puntos igual inmu1. Como inmu2 e inmu1 son de tipo registro y son del mismo tipo registro, inmueble, no que tengan los mismos valores, sino que sean del mismo tipo, entonces lo que está haciendo esa asignación es decir, todos los valores que están cargados en inmu1 en cada uno de sus campos, copialos en el registro inmu2. Esta es la única operación permitida para una variable de tipo registro. ¿Sí? Fíjense que no tengo el read, no tengo el write, no tengo la comparación. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso, pero esto es la única operación permitida para una variable de tipo registro completa. Ahora bien, con los campos del registro voy a poder realizar todas las operaciones según el tipo al que pertenece ese campo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, inmu1, el campo cantidad de habitaciones, es de tipo entero. Entonces, con ese campo, ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a poder hacer read, voy a poder hacer write, voy a poder aplicarle el div, el mod, todas las operaciones aritméticas, todas las operaciones de comparación. Ahora vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo hace una variable de tipo registro para acceder a su campo? Fíjense, lo que se hace es poner el nombre de la variable, punto, el campo que yo quiero acceder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le damos valor a todo el registro? Vamos a tener diferentes alternativas, ¿sí? Vamos a empezar por una. Para darle valor
a una variable de tipo registro, tengo que darle valor a cada uno de sus campos, que es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Cómo le doy valor a cada uno de los campos? Accediendo a cada uno. ¿Cómo accedo a cada uno? Nombre de la variable, no del tipo, de la variable, punto, el campo que quiero acceder. Como les dije antes, podría ser que yo en este programita que les puse ahí cortito, no le dé valor a todos los campos. ¿Y entonces qué pasa? Pasa lo mismo que cuando no inicializo una variable. ¿Sí? Tiene cualquier valor. ¿Bien? Tampoco tengo que darle valor en orden como fueron declarados. No es que siempre tengo que darle primero valor a tipo, después a cantidad de habitaciones, después a baño, después a precio, después a localidad. Puedo dárselo en el orden que yo quiera, ¿sí? Y obviamente, como todos esos tipos que tengo ahí se pueden leer, puedo darle desde teclado el valor a cada uno de los campos del registro, ¿sí? Fíjense, o puedo asignarlos directamente o puedo hacer el read porque tanto los string como los enteros, como los reales, como si hubiera un campo char, ¿sí? Permiten la lectura, ¿bien? Ahora bien, esta carga de datos, nosotros, fíjense que ahí les puse que no se puede hacer read inmu1, ¿sí? Pero esta carga de datos, ¿sí? La podemos modularizar, claramente. ¿Cómo la vamos a modularizar? Fíjense, vamos a tener que hacer, ahora quiero que piensen un poquito, un procedimiento o una función que me devuelva el registro cargado. Generalmente cuando pregunto esto en la teoría me dicen, profe, puede ser cualquiera de las dos porque devuelve un único dato. Sí, pero nos falta un detalle. Recuerden que las funciones devolvían tipos de datos simples y los registros son tipos de datos compuestos. Por lo tanto, la única forma de que un módulo devuelva un tipo de datos registro es que sea un procedimiento. Nunca una función, por lo menos en KDP, va a poder devolver un tipo de datos registro. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda, yo la llamé, si miran el programa, lo llamé leer al procedimiento, ahora vamos a ver cómo se implementa, me devuelve en la variable de programa inmu1 un registro cargado y después lo que hace el programa es decir que la variable inmu2 le asigne todo el contenido que fue cargado en la variable inmu1. ¿Cómo hacemos ese procedimiento leer? Primero, si el procedimiento tiene que devolver el registro cargado, tiene que estar pasado por referencia. Y lo único que hacemos adentro es leer cada uno de los campos del registro. Y volvemos a hacernos las mismas preguntas. No hace falta que se lean todos los campos, podría ser una combinación, podría leer algunos y cargar otros, o podría leerlos o cargarlos en diferente orden. No es afectado. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que aquel campo que yo no le doy valor, no puedo suponer que tiene el valor 0 o nulo o lo que sea. Decimos que tiene un valor que es cualquier cosa o basura. ¿Bien? Una vez que leímos los datos de un registro, supónganse que yo trabajé con un programa, los cargué, los modifiqué, bla, 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 y ahora quiero imprimir esos datos. Para eso tenemos el mismo razonamiento. O podemos llamar a, bueno, acá está el programita que lee y después imprime cada uno de los campos, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque no se puede hacer un write de la variable completa de tipo registro. Hay que imprimir cada uno de los campos. Fíjense que podría querer imprimir solo el campo que dice tipo. No es necesario tener que imprimir todos los campos, ¿sí? Y obviamente esto también se puede modularizar y acá viene la misma pregunta. ¿Hago un procedimiento o hago una función? Si recordamos la definición de funciones, las funciones pueden devolver un único valor de tipo simple, pero siempre tienen que devolver un valor. En este caso, no quiero devolver nada, sino que voy a informar adentro del procedimiento. Por lo tanto, no puedo utilizar una función para mostrar
el contenido completo del registro. Lo que voy a tener que hacer es hacer un procedimiento, fíjense que yo lo llamé imprimir, el procedimiento no necesita que recibir el inmueble con un parámetro por referencia, porque no lo va a modificar, solo lo va a imprimir, y después imprimirá cada uno de los campos del registro. Obviamente también puedo elegir no imprimir todos, etc. ¿Sí? Bien. Ahora bien, hay como operaciones básicas entre registros. Ya sabemos cargar un registro, ya sabemos imprimir un registro. Pero ahora, ¿cómo hacemos si tenemos dos variables de tipo registro, como en este programa, por ejemplo, inmu1 e inmu2, para saber si tienen el mismo contenido? Fíjense, supónganse que yo llamé al procedimiento leer con la variable inmu1 y llamé al procedimiento leer con la variable inmu2. Para preguntar si los registros tienen el mismo contenido, tengo que preguntar si cada uno de sus campos tiene el mismo valor. Como les dije al principio, la única operación disponible entre las variables de tipo registro es la asignación, con lo cual no puedo la comparación. Yo no podría escribir inmu1 igual a inmu2. No se puede. Tengo que comparar cada uno de sus campos. Obviamente, esto se puede modularizar. ¿Qué va a necesitar este módulo? Este módulo va a recibir un inmueble 1, va a recibir un inmueble 2 y me va a dar verdadero o falso si son iguales. En este caso, como lo que hay que devolver un valor booleano, sí puede utilizarse una función que yo la llamé iguales. En este caso lo hice con un procedimiento, pero también podría ser una función. La función recibe los dos registros de entrada, compara cada uno de sus campos, tiene una variable booleana, ok, de tipo local, y si todos esos campos me dieron igual, ok es true, y si no, ok es false. Al final de la función, el nombre de la función que es iguales, le asigno el valor de ok. Esto con la práctica, como decimos siempre, lo podemos escribir de otra forma, sin usar la variable booleana, ok, ahora después cuando le subo la clase le saco la declaración, no hace falta, y directamente al nombre de la función le asigno el resultado de toda esa comparación. Si esta segunda opción les es más difícil, escríbanlo como la primera opción. No hay ningún problema y nadie aprueba o desaprueba un parcial de KDP porque haga una opción o la otra. ¿Bien? Entonces, en el programa, fíjense cómo nos quedaría ahora. El programa nos quedaría llamar al procedimiento leer, llamar al procedimiento leer con el otro registro y después llamar a la función que recibe dos parámetros. La función se llama iguales, le mando como parámetro inmu1 e inmu2 y comparo el resultado, recordemos que las funciones pueden utilizarse dentro de un if, comparo el resultado si es igual a true. Si es igual a true, digo los registros son iguales y si no, imprimo los registros no son iguales. Para que vayan sabiendo, comparar igual a true es lo mismo que no poner nada. Por defecto se compara contra true, ¿sí? Esta opción que acabo de poner funciona exactamente igual que la que está arriba. Lo único que saqué es la comparación con true porque por defecto el lenguaje siempre compara con true, ¿sí? Si no les queda claro, usamos al principio la opción de arriba. Después van a ver cómo ustedes solos van a ir usando la opción de abajo, ¿sí? Estos dos programas son exactamente iguales, ¿bien? Comparar con true o no poner nada es lo mismo porque el lenguaje compara por true por defecto, ¿bien? Ahora bien, como el conocimiento se demuestra andando, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Fíjense, dice, escribe un programa que lea inmuebles hasta leer un inmueble cuya localidad es XXX, ¿bien? Al finalizar, informe de los inmuebles que son de La Plata, ¿cuántos tienen al menos dos habitaciones? Eso quiere decir que ahora,
yo voy a tener que definir mi tipo registro con los datos que vimos recién, ¿sí? Con los campos que vimos recién. Voy a tener una variable, la voy a leer. Después que la leo, voy a analizar si es una de las que me pide acá. Si es de las que me pide, listo. Las voy contando, ¿sí? Voy contando un inmueble de más. Vuelvo a leer otro inmueble. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Lo voy a hacer hasta que el inmueble que leo tenga localidad, como nombre de localidad, XXX. Fíjense, yo les puse un ejemplito. Leo el primer inmueble, leo toda esta información junta en una única variable, ¿sí? Para eso vamos a usar el procedimiento leer. ¿Este inmueble es de La Plata? Sí. ¿Tiene al menos 2 habitaciones? ¿Cuánto es 2? Al menos 2 habitaciones son 2 o más. Si no les queda claro, piénsenlo con plata y piensen, si yo les presto al menos 10 pesos, qué miseria, pero bueno, si yo les presto al menos 10 pesos, ¿cuánto les estaría prestando? ¿Sí? Van a ver que con plata lo entendemos todos. Entonces, como este inmueble es de La Plata y tiene al menos 2 habitaciones, tengo que contar un inmueble que cumple la condición. Leo el siguiente inmueble. Como este inmueble es de Gonet, ya no me interesa. Leo el tercer inmueble. Como es de La Plata y tiene 5 habitaciones, lo cuento, ya llevo 2 inmuebles que cumplen con la condición. Leo otro inmueble más. Como es de La Plata y tiene una habitación, no me sirve. Y este que estoy leyendo es localidad XXX. Quiere decir que el procedimiento terminó, el programa terminó. Cuando termina, lo que tengo que informar es la cantidad de inmuebles que cumplieron con esa condición. En este caso fueron 2. Fue el primer inmueble que leí y el tercer inmueble que leí. ¿Bien? ¿Cómo escribimos todo esto en un programa? Fíjense, yo siempre les trato de hacer un pseudocódigo. Voy a tener que inicializar un contador para contar cuántos inmuebles cumplen con estas 2 condiciones, ¿sí? Con las 2 a la vez. Voy a leer un registro. Mientras no sea el último, voy a preguntar si es de La Plata. Y si es de La Plata, voy a ver si tiene al menos 2 habitaciones. Si pasa esto, voy a contar como que hay un inmueble más que cumple la condición. Y pase o no pase, voy a leer otro registro. ¿Bien? ¿Qué modularizamos? A ver, yo les voy a presentar una alternativa de solución. Puede haber otras alternativas, ¿sí? Puede ser que me digan, ay, profesora, la verdad que esta modularización yo no hubiera modularizado nada, etc. Vamos a charlar sobre eso, ¿sí? Fíjense, lo primero que se me ocurre modularizar es el proceso que me devuelve un registro cargado. Eso de acá en adelante, siempre en nuestros programas, vamos a tener un proceso que cargue un registro, si es que estamos utilizando registros dentro del programa, pero seguramente los vamos a usar a partir de ahora. Entonces, una vez que cargo un registro, ¿sí? Después tengo que ver cómo verifico si es de La Plata y cómo verifico la cantidad de habitaciones. Ahí voy a tener que encontrar una forma de acceder al campo de la localidad y acceder al campo de la cantidad de habitaciones. Fíjense, yo les hice traducido ese pseudocódigo a un código. Tengo el tipo inmueble declarado, tengo una variable inmu1 que es de tipo inmueble, tengo una variable cant, que es de tipo entero, que es la que va a contar cuántos inmuebles cumplen con la condición. Voy a inicializar cant en 0, voy a leer un inmueble, me va a retornar ese procedimiento leer un inmueble cargado con todos sus campos, como es el procedimiento que vimos recién. Entonces voy a preguntar si el campo de ese inmueble que me devolvió, punto localidad, ¿sí? Si el campo de ese inmueble que me devolvió, espérense, chicos, vamos a poner un 1 ahí, así nadie se confunde, ¿sí? Me faltó el 1, perdonen, disculpen, así nadie, no quiero que se confundan, ¿sí? Ahí está. Si el campo, localidad de ese inmueble que leí, acá me faltó el 1 otra vez, perdón chicos, si el campo de ese inmueble que leí, el campo localidad,
es distinto de la condición de fin, fíjense lo que hice. Voy a llamar a una función que le paso el inmueble y me devuelve verdadero o falso si el inmueble es de La Plata. En el caso que me devuelva verdadero, voy a llamar a otra función que, dado el inmueble 1, me devuelva verdadero o falso si tiene al menos 2 habitaciones. ¿Sí? Si se cumplen esos dos if, voy a decir que Kant más 1. Y voy a leer otro inmueble para seguir leyendo inmuebles. ¿Sí? Al final de todo, cuando salgo del while, informo la cantidad. ¿Bien? Fíjense que estas dos funciones que yo pensé, muchas veces pueden decirme, profesora, yo no hice una función, pregunté directamente si el inmueble 1 punto localidad es igual a La Plata y, con un AND, el inmueble 1 punto cantidad de habitaciones es mayor o igual que 2, que sería lo que cumple, lo que nos está pidiendo el enunciado. ¿Se puede hacer? Sí, pero vamos a tratar de modularizar, ¿sí? Vamos a hacer programas modularizados para leerlos de manera más sencilla. Entonces, si vamos por ese camino, tendríamos que implementar el procedimiento leer. Fíjense que yo les doy dos alternativas. La primera alternativa es la que vimos al principio. Tengo un procedimiento, recuerden que dijimos que una función no podría ser, que devuelve algo de tipo inmueble, leo cada una de sus campos. Y la segunda alternativa, fíjense que es igual, pero leo primero la localidad, y si la localidad no es XXX, que es mi condición de fin para este programa, recién ahí leo los otros campos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja es que si ya la localidad es igual a la condición de fin, no leo todos los otros campos, ¿sí? Fíjense que si el inmueble tiene 25 campos, me ahorraría de leer o de hacerle ingresar al usuario los 24 campos restantes. Cuando ya sé que a ese registro no lo voy a procesar porque es el último registro y el enunciado me decía hasta leer el registro con localidad XXX. Ahora, la desventaja de este procedimiento leer es que si yo después cambio el programa y digo que mi programa termina cuando la localidad es GONET, no me va a servir el procedimiento leer que chequea por XXX. Entonces, la primera opción de procedimiento leer me sirve para cualquier tipo de programa, ¿sí? La segunda lo que hace es evitar que se lean campos de más, pero es menos reutilizable. ¿Cuál hacemos? Elijan lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque en esto tenemos para justificar tanto para un lado como para el otro. Bien, una vez que implementamos el procedimiento leer, nos queda implementar la función es la plata, que la podríamos implementar de esta forma. La función recibe un parámetro por valor, porque recuerden que las funciones no pueden recibir parámetros por referencia, recibe un parámetro por valor y devuelve un booleano. Como siempre, podemos usar una variable OK que sea de tipo booleana, y si del inmueble que recibí la localidad es igual a La Plata, esa variable es true, y si no, esa variable es false. Y como última instrucción, el nombre de la función, dos puntos igual, esa variable. O podemos escribirlo un poquito mejor, no sé si mejor, perdón, un poquito más optimizado, que directamente a la función es La Plata le asignamos el resultado de la comparación de que la localidad del inmueble que recibí sea igual a La Plata. Lo mismo va a pasar con la función que me da la cantidad de habitaciones. Bien, recibe un inmueble y si esa cantidad de habitaciones es mayor o igual que 2, OK es true, y si no, OK es false. Y después al nombre de la función le asigno el contenido de la variable booleana. O lo hago directamente, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo se las voy a ir poniendo para que ustedes se vayan acostumbrando. Pero vale la primera opción y vale la segunda opción. Un debate que tenemos, acá les puse cómo quedaría el programa completo, ¿sí?
un debate que tenemos muchas veces cuando trabajamos en la materia es que los alumnos me preguntan esto: profesora, si la función es la plata, ¿va a analizar solo la localidad? ¿Tiene sentido pasarle todo el inmueble? Y lo mismo con la cantidad de habitaciones. Si la función cantidad de habitaciones va a analizar solo la cantidad de habitaciones, ¿para qué le paso todo el inmueble? Esto sí es una cuestión de gustos, pero sí tiene que quedar claro lo siguiente. En esta opción, si la función es la plata, recibe todo el inmueble, bueno, adentro de la función tenemos que preguntar por el campo que nos interesa. Y en el programa escribiremos eso que yo pongo ahí. Ahora bien, si yo a la función es la plata, digo, pero si lo único que va a chequear es la localidad, le quiero mandar solo la localidad, entonces la función tiene que recibir un string, porque la localidad es un campo de tipo string. Entonces ya ahí no estoy recibiendo, en esta segunda opción, no estoy recibiendo un registro, estoy solo recibiendo un string. Y el programa entonces tendría que decir que cuando llama a la función es la plata, ya no le manda todo el registro, sino que le manda la localidad, le manda el campo que le interesa que analice la función. ¿Sí? Cualquiera de las dos alternativas es válida. A mí me gusta elegir la primera opción, mandar todo el registro y que dentro de la función o dentro del procedimiento se verifique el campo. Pero vale cualquiera de las dos alternativas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasaría ahora si yo quiero a este inmueble que tenemos agregarle la fecha de que el inmueble está disponible para su alquiler? ¿Sí? Una solución fácil sería decir, bueno, le agrego 3 campos más. ¿Podrían ser subrangos? Sí, pero vamos al concepto, ¿sí? Después se puede mejorar. Un campo que represente el día, un campo que represente el mes y un campo que represente el año. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Nada. Del registro, del procedimiento, perdón, que hace la lectura, en vez de leer 5 campos como hacía antes, ahora leerá 8 campos. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que tenemos otra alternativa de hacer esto, que es una alternativa mucho más prolija. Porque, ¿qué pasa si yo le quiero agregar a esto la fecha desde que está disponible y la fecha que se alquiló? Ya entonces ahí tendría que agregar 6 campos en vez de 3. ¿Sí? Entonces, podría ser lo siguiente. Fíjense lo que me permiten los registros. Los registros me permiten definir un tipo de registro que yo llamé fecha, que tiene día, mes y año. Y el registro inmueble que tenga un campo que es de ese otro tipo. Ya no solo los campos pueden ser string, integer, boolean, char, reales, sino que además pueden ser del tipo de otro tipo registro. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo definí el campo fecha pub, de la fecha de publicación, y ese campo es de tipo fecha. Para que esto funcione, fecha tiene que ser un tipo definido previamente. Previamente es antes que el tipo inmueble. Ahora bien, ¿cómo hacemos el proceso de lectura a otra? Ahora, en la opción anterior sabíamos que teníamos que leer 3 campos más. Pero ahora, fíjense, chicos, ahora, si yo escribo esto, yo antes venía leyendo cada uno de los campos. Cuando llega la instrucción read i.fechapub, va a saltar un error. ¿Por qué? Porque fechapub ya no es ni un entero, ni un boolean, ni un char, ni un real. Ahora es otro registro. Y los registros no se podían hacer read directamente. Entonces, cuando tenemos un registro cuyo campo adentro es otro registro, tengo 2 alternativas. Fíjense, la primera alternativa es hacer el procedimiento leer, que me devuelve un inmueble,
donde yo leo el tipo, la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, el precio y la localidad, como lo leí antes, y hago el read de el registro, punto el campo, eso es otro registro, punto el campo de ese otro registro. Por eso hago read y eso es un registro de tipo inmueble. Punto fecha pub es un registro de tipo fecha. Punto día es el campo del registro fecha que quiero cargar en inmueble. Lo mismo hago para el mes y lo mismo hago para el año. Esa es una alternativa. Otra alternativa podría ser que así como tengo un procedimiento que lee algo de tipo inmueble, podría tener un procedimiento que me devuelva algo de tipo fecha y que lea esos tres campitos. A eso que me devuelve, fíjense que lo puedo llamar dentro del procedimiento inmueble. El que lee un inmueble. Hago read de cada uno de los campos directos y después declaro una variable local dentro del procedimiento leer de un inmueble que sea de tipo fecha, los llamo al procedimiento leer fecha, me devuelve fetch, que es algo de tipo fecha, y sí puedo hacer la asignación, porque la asignación era la única operación permitida entre los registros. Puedo hacer eso o puedo hacer esta otra opción. Llamar al procedimiento leer y en vez de usar una variable local que luego la asigno, llamar directamente con i.fetchapub, que es algo de tipo fecha, que es lo que está esperando el procedimiento leer fecha. ¿Sí? Entonces, repasemos para no volarnos. La primera opción es leer todo directamente dentro del procedimiento leer, ¿sí? Con la salvedad que los campos de fecha pub, como son un tipo registro, tengo que leer campo a campo de ese tipo. La segunda opción es hacer un procedimiento que lee la fecha, que lee los tres campos y se llama dentro del procedimiento leer. El procedimiento leer lo llama. Para eso le tiene que mandar algo de tipo fecha y esa variable que le manda la asigna al campo que quería cargar. O directamente le manda al campo que quiere cargar, que es de tipo fecha. ¿Sí? Cualquiera de las tres alternativas vale. Ahora bien, para ver si entendimos todo esto, supongamos que queremos hacer un programa que lea inmuebles, hasta leer un inmueble cuya localidad es XX, al finalizar informe cuántos de los inmuebles de La Plata, cuántos de los inmuebles son de La Plata, perdón, y cuántos se publicaron en el verano del 2020. El verano del 2020 quiere decir, fíjense, que está comprendido entre el 21 de diciembre del 2021, perdón, vamos a poner acá, del 2021. Eso quiere decir que va entre el 21 de diciembre del 2020 hasta el 21 de marzo del 2021, ¿sí? Si miramos las fechas acá y leemos el primer registro, ¿sí? El primer registro es del 13 de diciembre del 2020, no entraría en el verano. El segundo registro sí entraría en el verano. El tercer registro sí entraría en el verano. El cuarto registro ya no, porque es de abril y en abril ya se terminó el verano. Y el quinto registro es de la condición de fin. Por lo tanto, tenemos dos registros publicados, que son el segundo y el tercero, que corresponden al verano 2021. Y después nos decía cuántos eran de La Plata. Tenemos tres registros que son de La Plata. Eso es lo que nosotros tendríamos que informar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy parecido a lo que hicimos antes, ¿sí? Vamos a inicializar los contadores. Ahora necesitamos dos contadores, uno para La Plata y otro para los que son del verano. Voy a leer un registro, mientras no sea la condición de fin. Si es de La Plata, contaré en el contador correspondiente. Si se publicó en el verano del 2021, contaré en el contador correspondiente. Y pase lo que pase, voy a leer otro registro. Al final informaré los dos contadores. ¿Bien?
Fíjense, el programa me quedaría más o menos de esta forma, ¿sí? No vamos a explicar nuevamente el procedimiento leer, porque ya lo acabamos de explicar, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de las tres opciones para el procedimiento leer, la que leía todos los campos, la que llamaba leer de fecha, mandándole una variable local o mandándole el campo del registro. Si no es XXX la localidad, chequeo si es de La Plata, puedo usar la función que usé en el ejercicio anterior. Si me devuelve verdadera, cuento en el contador correspondiente. Y después se me ocurrió hacer una función que se llama verano, que dado un inmueble me retorna verdadero o falso si el inmueble es del verano del 2021. En el caso que me retorne verdadero, entonces cuento un inmueble más. Y después leeré el siguiente inmueble. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para saber si un inmueble fue publicado en el verano del 2021? Entonces, voy a tener que analizar el día, el mes y el año. Fíjense que tengo condiciones. Si el mes es 12 y el año es 2020, el día tiene que ser mayor o igual a 21. ¿Sí? Si no, si el mes es 1 o 2 y el año es 2021, no me importa qué día es, porque enero y febrero están en el verano. Y ahora, si el mes es 3 y el año es 2021, tendré que ver que el día sea menor a 21. ¿Bien? Todas esas condiciones son las que yo pongo en la función verano. Fíjense, dado un inmueble, si la fecha de publicación, si el día es mayor a 21 y el mes es 12, el año tiene que ser 2020. En ese caso, una variable local cumple, le pongo true. Si no, si el día es menor que 21, el mes es 3 y el año es 2021, ¿sí? En ese caso, pongo una variable cumple en true. Y por último, si el mes es 1 o el mes es 2 y el año es 2021, esa variable cumple quedará en true también. Si no entré en ninguno de estos tres if, es porque no es verano y la variable cumple la pondré en false. Acá, chicos, perdónenme, me quedó de otro ejercicio, ¿sí? El campo se llama fecha puff, no F, ¿sí? Cualquiera de estas tres condiciones que yo entre va a asignar a cumple en true y si no asignará cumple en false. La función verano retornará el valor que haya quedado en cumple. ¿Bien? Esto obviamente se puede escribir de una manera más cortita, ¿sí? Piénsenla. ¿Bien? Y lo que sí vamos a dejar para pensar, que va a ser tema de la otra clase, es qué pasa si yo quiero informar cuántos inmuebles, cuántas propiedades, pero cuántos inmuebles hay de La Plata, cuántos hay de Gonet, cuántos hay de Citibel, cuántos hay de Berisso, cuántos hay de Ensenada, ¿sí? Pero no sabemos la cantidad de localidades distintas que hay. ¿Cómo hacemos para resolver ese tipo de problemas? Bueno, chicos, espero haber sido clara. Perdón por tener que actualizar la teoría. A veces me quedan cosas de teoría viejas que voy cambiando. ¿Sí? Espero haber sido clara. Nos vemos la clase que viene. Los chicos de la teoría nos vemos en la teoría. Y cualquier duda, consulta, algo que no se entienda, por favor no duden en preguntarle a los profesores.